¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlas a todas, a todos y darle la más cordial bienvenida a Sofía de Robina a este espacio de Tras las Huellas, quien en esta ocasión pues accedió amablemente a esta entrevista, dado que tenemos, como ustedes bien saben, el número 14 de nuestra Gaceta que se editará y tiene el título de La migración. Entonces, pues ella es una abogada del área internacional del Centro Agustín Pro Juárez, conocido como el Centro Pro. Pues realmente ella es experta en estos temas y quisimos invitarla para tener, pues que ustedes conozcan más de cerca y de viva voz este tema tan difícil, tan terrible realmente, que pues ahora los movimientos humanos y sobre todo las mujeres y en nuestro contexto mexicano queremos presentarles a ustedes a través de su voz. Entonces, pues Sofía, de verdad nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias por tu amabilidad y pues quisiera que nos hicieras favor de platicar un poco sobre ti, que te presentes ante el público, que nos va a leer y a escuchar y pues también que nos platiques de tu trabajo como abogada del área internacional aquí en el Centro Pro. Si quieres platicarles qué es el Centro Pro, quizá mucha gente no conoce. Gracias, Sofía. Claro que sí, muchas gracias, Marisa. Me da muchísimo gusto estar acá contigo y poder participar en esta emisión de la Gaceta de las Huellas de Sofía, así que me emociona mucho ser parte de este proyecto. Pues yo efectivamente soy abogada, estudié en la UNAM, la licenciatura en Derecho, y participo en el área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, más corto el Centro Pro, que es una organización de derechos humanos que está en la Ciudad de México y que desde hace más de 33 años se dedica sobre todo a la defensa y al acompañamiento de víctimas de violaciones a derechos humanos, sobre todo centrado en graves violaciones a derechos humanos, que son aquellas que tienen que ver con la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, que lamentablemente son una constante en el país y que pues son sobre todo lo que nos impulsa a realizar las estrategias desde las diferentes áreas que conforman el Centro Pro para acompañar a estas personas, a las víctimas de estas violaciones, que son los rostros que nos inspiran a buscar justicia, a buscar verdad en este país. El Centro Pro es una organización que forma parte de la Compañía de Jesús y como tal estamos muy convencidas y convencidos que la búsqueda de justicia es una búsqueda por la dignidad de las personas y una forma de construir un mundo mucho más humano. Y eso implica muchas veces voltear a ver a los más desprotegidos, a las zonas de frontera, tanto literal como en sentido metafórico, que son aquellas personas que están en situación muchas veces de exclusión y al margen de la ley en condiciones adversas. Tratamos de centrar por eso nuestra atención sobre todo en mujeres que de forma particular y de forma diferenciada viven estas violaciones a derechos humanos, en personas indígenas, las comunidades indígenas que siempre son también una de las poblaciones que constantemente ven atravesadas sus vidas y sus derechos en estos contextos. Víctimas de represión social, también aquellas personas que desde tiempos históricos han luchado desde el país y que a consecuencia de eso han tenido represiones y violaciones a sus derechos, y también migrantes como otro de los grupos que constantemente están en una situación de vulnerabilidad en el país, sobre todo por sus características frente a la migración, de lo que ya platicaremos. Así que, bueno, esto es un poco de lo que hace el Centro Pro, a través sobre todo de defensa integral que busca, por un lado, dar herramientas legales y acompañar en procesos legales y de litigio, tanto nacional como internacional, a las personas que acompañamos, así como darles herramientas también para que de forma, con metodologías de educación y de formación puedan también ellas y ellos mismos ser parte de la defensa de sus derechos. Así que, de esa manera es que trabajamos acá en el Centro Pro, en donde yo formo parte junto con un equipo pues multidisciplinario con el que buscamos hacer frente a esta situación de país. Muchísimas gracias, Sofía, por tu respuesta.
Y felicidades de verdad por la labor. Sí, sí, algo conozco de cerca y bueno, es impresionante lo que hacen ustedes, el compromiso que tienen para con la sociedad, con las mujeres en todos estos casos. Bueno, pues también hicieron favor de compartirme un informe que elaboró el Centro PRO en el 2017 y sé obviamente que tú estás familiarizada con este informe que es para documentar los casos de mujeres criminalizadas por delitos asociados a la trata de personas. ¿Nos podrías platicar sobre ello, por favor? Sí, claro que sí. Platicar un poco que desde el Centro PRO precisamente tenemos un largo camino acompañando a personas que son víctimas pues de injusticias por parte del sistema de justicia en el país. Muchas personas que lamentablemente son detenidas y torturadas para hacerlas pasar como culpables de delitos que no cometieron, y que siempre hemos visto cómo esta adversidad y estos obstáculos y dificultades del sistema de justicia lo resienten mucho más a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y de exclusión. Y lamentablemente las personas migrantes no son la excepción, y hemos podido ver cómo precisamente este sistema de justicia tiene un impacto particular frente a este tipo de población. En México, como sabemos, tiene particularidades muy específicas frente a la migración, ¿no? Es un país que tanto recibe muchas personas migrantes como expulsa personas que sobre todo viajan a Estados Unidos, y que además es principalmente un país de tránsito por el que transitan personas no solo de Centroamérica, sino en últimos años hemos visto de otros continentes incluso que atraviesan el país con la intención de sobrevivir saliendo de contextos adversos, protegiendo su vida de condiciones sumamente complejas, y también de generar mejores condiciones de vida para sus familias. Las y los migrantes, si algo tienen en común es ese deseo de sobrevivir, de luchar, incluso de solidaridad para con sus familias, y eso es, creo que algo central cuando hablamos de migración, entender que viene de ahí ese deseo de salir, de moverse, y de buscar mejores condiciones y de sobrevivir. Y desde el Centro PRO pudimos conocer desde 2013 el caso de un migrante, Ángel Amílcar, que se encontraba en prisión acusado de delitos de secuestro, deportación de armas, porque él estaba intentando llegar a Estados Unidos y se encontraba en una casa de seguridad, como muchos migrantes se encuentran, llevados por personas que les prometen el ingreso a Estados Unidos. Y es ahí en donde llega un operativo, lo detiene. Ángel, que es garífuna, de Honduras, y de ascendencia africana, fue discriminado por su condición, por su origen, por su raza, y eso fue muy evidente en cómo ahí los cruces de discriminación están presentes en el actuar de las autoridades. Fue torturado, fue llevado a instancias incluso militares y después acusado en un proceso penal sin pruebas de los delitos que se le acusaban. Después de varios años se logró la libertad de Ángel. Él está de nuevo de vuelta en Honduras, en donde además tiene un papel como defensor muy relevante, pero eso nos hizo darnos cuenta de una realidad que parecía invisible, como las personas migrantes no solamente viven un sinnúmero de obstáculos y de adversidades en su tránsito por México, desde las irregularidades que enfrentan cuando intentan acceder a su derecho a regularizarse y todo lo que ello conlleva respecto a la restricción de derechos. No solamente eso, sino también las múltiples violencias que atraviesan por parte tanto del crimen organizado, pero también de las autoridades que muchas veces en colusión operan durante todos los flujos migratorios. Pero además de todo esto se encontraba precisamente las personas migrantes que estuvieran en prisión y de las que no nos estábamos enterando, porque precisamente al no tener familiares, al no tener redes de apoyo, muchas veces estas personas que estaban en prisión no tenían ni siquiera manera de hacer ver esta situación y se encontraban en prisión sin tener pues las condiciones de tener una defensa adecuada y digna y en condiciones de suma injusticia. Y fue a partir de este caso que decidimos voltear a ver la situación de personas migrantes en prisión y de realizar toda una serie de investigación junto con la
Universidad Iberoamericana para conocer cómo efectivamente habían muchas personas migrantes, sobre todo de Centroamérica, se encontraban en prisión. Y cuando comenzamos a analizar esos números, nos dimos cuenta que estos nos arrojaban datos sumamente atroces, con conocer la diferencia de los delitos que se le imputan a personas migrantes hombres y a personas migrantes mujeres, dándonos cuenta de lo que pues es una realidad, y es como la discriminación a las mujeres y el sistema patriarcal está presente en todos estos momentos, y que generan una violación siempre adicional a las que normalmente tenemos documentadas, y cómo pues el acceso a la justicia y estos procesos penales injustos, sumados a la discriminación por motivos de género, sumados a la discriminación a personas migrantes, pues generaban un entorno completamente adverso. En la mayoría de los delitos que vimos que se les imputaban a mujeres, se encontraban relacionados con la salud y con trata. Eran principalmente esos los delitos por los que mujeres migrantes estaban en prisión, mientras que los hombres, la mayoría estaban por secuestro o por portación de armas. Entonces, desde ahí nos mostró ya una realidad de cómo el sistema penal pues adjudica cierta carga incluso a las personas de acuerdo a su género y al rol que juegan. Y la mayoría de las mujeres detenidas se encontraban en ese momento en Tapachula, que es esta ciudad en el sur del país que ha sido pues históricamente una ciudad en el contexto de migración muy relevante, no solamente por su cercanía a Guatemala y por ser uno de los principales flujos en el país para las personas migrantes, sino también incluso por las propias condiciones que en esta ciudad se han generado, en donde ya hay muchas personas que han tratado de hacer vida ahí, personas emigrantes. Además está una de las estaciones más grandes, la estación Siglo XXI, y precisamente en las prisiones de Tapachula es en donde encontramos que habían muchas de estas migrantes acusadas de trata. Y es así que nos acercamos a intentar conocer un poco más de su situación, de qué delitos se les acusaban, y de conocer además sus expedientes, para poder así analizar cuáles eran los procesos que se les estaban siguiendo, y pues desde el Centro PRO, que es lo que solemos hacer, poder documentar cuáles eran las violaciones a derechos humanos que intuíamos estaban presentes en estos casos. Fue así que surgió este informe de mujeres migrantes en prisión, documentando a profundidad 6 casos en el que conocimos a estas mujeres de Honduras, de Guatemala, una mexicana, pero que fue detenida pensando que era migrante, y que pudimos conocerlas a ellas. Inicialmente se encontraban en prisión y poco a poco fueron siendo liberadas hasta que al final todas estaban en libertad después de estos procesos tan adversos que enfrentaron, y pudimos además acceder a sus expedientes para poder encontrar precisamente cuáles eran las violaciones a derechos humanos que enfrentaban. Y fue así como realizamos este informe, en el que queríamos dar a conocer, por un lado, la realidad de las personas migrantes y cómo enfrentan diversos obstáculos, y entre ellos el sistema de justicia en México, que es muy conocido por múltiples organizaciones, organismos, academia, cómo está enraizado en una cultura sumamente autoritaria, que privilegia sobre todo la detención de personas muchas veces vulnerables, de escasos recursos, el uso de la tortura como prueba principal para que las personas confiesen, cómo generalmente no cuenta con criterios de investigación que atiendan realmente a las causas y a los orígenes de los delitos, y cómo están asociadas a una serie de violaciones a los derechos de las personas, y cómo eso pues de nuevo se insertaba en este contexto de migración, y en particular de las mujeres, para contar sus historias, para contar además cómo las violaciones a sus derechos no empezaron el día que las detuvieron, sino que tienen una historia larga detrás, incluso por las razones por las que salieron de sus territorios, que está asociada a mucha violencia de sus familiares, a violencia del crimen organizado, de las autoridades que no las han sabido proteger, y que siempre ha tenido este rostro de discriminación con motivos de género. Posteriormente, su llegada al país, y cómo normalmente las posibilidades de trabajo que tenían estaba de nuevo asociadas a su ser migrantes, ser indígenas, ser mujeres, teniendo solamente posibilidad de trabajo, por ejemplo, en bares como
en estos bares, que hay muchos además en Tapachula, y cómo eso las puso de nuevo en condición de vulnerabilidad y finalmente de ser detenidas y de enfrentar estos procesos completamente injustos. Para nosotros era muy relevante entonces dar voz a estas historias, que era además de mucha resistencia de estas mujeres, que además las pudimos conocer precisamente porque dieron a conocer sus historias cuando la caravana de mujeres, de madres de migrantes desaparecidos que transitan por el país visitando las prisiones para conocer que en las prisiones se encuentran sus hijos que están desaparecidos. Y esta caravana fue la primera vez que pudimos escuchar estas historias, de acercarnos a ellas y poder relatar así su historia de injusticias, pero también de mucha resistencia, y poder también buscar de alguna manera aportar en sus procesos de justicia y documentar las violaciones para que tuvieran un impacto primero en su libertad y posteriormente para visibilizar esta situación y generar mejores condiciones para que otras mujeres que estuvieran en situación similar no tuvieran que enfrentar las mismas violaciones y procesos injustos que vivieron estas 6 mujeres. Ay, Sofía, muchísimas gracias por tu respuesta. Es tremendo, de verdad, pero a la vez, pues el hecho de saber que hay personas como tú, como del Centro PRO, dedicadas a, pues, a investigar estos casos, a darle seguimiento, a ayudar a estas personas, a estas mujeres tan vulnerables y que son tan, pues eso, víctimas de esta violencia desmedida y padecen de todas estas abusos, ¿no? Es tremendo, pero pues realmente gracias, porque es lo que queremos visibilizar en este número 14, en esta edición de la Gaceta, Sofía. Y bueno, si pudiera, sé que es algo muy complejo, pero describirnos brevemente el contexto sociopolítico de la frontera sur de Chiapas y su vínculo con la criminalización de las mujeres migrantes. Sí, claro, bueno, decir que como ya refería, el tema de la migración ha sido una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en México desde hace muchos años. La migración ha siempre enfrentado diversos retos y con el paso de los años se ha agravado porque no han cambiado las condiciones que originan la migración, las condiciones estructurales que expulsan a las personas, y se ha intentado minimizar, regular, controlar la migración con medidas generalmente restrictivas y con enfoque de seguridad nacional, lejos de atenderlo desde un enfoque de derechos humanos que pongan en el centro a las personas, sus necesidades, sus condiciones, su búsqueda de sobrevivir, sus necesidades de protección internacional en muchos de los casos, de vulnerabilidad diferenciada en los casos de mujeres, de niños, niñas, de personas de la comunidad LGBTI, etcétera. Entonces, bueno, eso ha generado un espacio en donde en México la migración pues es uno de las poblaciones que más violaciones a derechos humanos enfrenta y que creo que merece la atención de todas y todos, porque pues es uno de los grandes pendientes que tenemos como país. Y sin duda la frontera sur es uno de los espacios en donde generalmente se ha observado estas características de la migración y del enfoque de migración bajo enfoque de seguridad, incluso de militarización en los últimos años, y que ha propiciado una serie de violaciones a derechos humanos. La frontera norte del país es una de las principales entradas de migrantes, no solamente centroamericanos, mexicanos, sino de otras regiones a Estados Unidos, y que ha sido siempre un espacio en donde las personas han intentado buscar condiciones pues, de ingreso a este país, muchas veces para buscar mejores posibilidades de sobrevivencia económica, pero también incluso muchas veces personas en búsqueda de protección internacional, refugiados, que buscan salir de condiciones en donde su vida está en riesgo. Y desde hace varios años hemos visto cómo, a partir sobre todo de presión de Estados Unidos, se ha buscado que la frontera del sur del país funcione como filtro, de manera que la cantidad de personas que llegan a la frontera norte del país sea menor, y eso ha generado pues que en esta zona del país a lo largo de los años sea un espacio en donde las personas migrantes han
han enfrentado esta política sumamente restrictiva. Desde en su momento el Plan Frontera Sur, que de alguna forma buscó precisamente poner una serie de controles adicionales de presencia de elementos de seguridad nacional, incluso de Fuerzas Armadas, trabajando con el Instituto Nacional de Migración para frenar desde la frontera la migración, cosa que se ha visto históricamente y en diversos estudios que la migración no se va a frenar, las personas seguirán buscando rutas y lo que eso simplemente genera es que las pongamos y las orillemos a buscar rutas mucho más inseguras a las que ya tenían construidas, en donde además había unas redes de solidaridad muy impresionantes, muchas derivadas de organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo de la iglesia, que permitía que estos flujos de migración fueran acompañados en su tránsito a México. Pero a través de estas restricciones y estas políticas de seguridad del Estado han orillado a los migrantes a atravesar rutas cada vez más inseguras y está obviamente también a disposición del crimen organizado, que hemos visto que funciona prácticamente siempre con colusión o aquiescencia de las autoridades a nivel municipal, estatal, pero incluso federal, que forman parte pues, de este entramado que les pone en esa situación tan adversa, ser víctimas de desaparición, de secuestro, de extorsión, etcétera. Y bueno, este es mucho del contexto que hemos visto que poco a poco se ha ido agravando, lamentablemente, lejos de tomar una política de atención, de salud, de enfoque de derechos humanos frente a las personas migrantes, se ha continuado con esta política. Incluso actualmente en esta administración hemos visto cómo el despliegue de la Guardia Nacional, una institución que prácticamente está compuesta por elementos provenientes del sector castrense, que tiene mandos militares prácticamente todos provenientes del sector castrense, y son quienes se han desplegado en mayor medida en la frontera, tanto norte como sur, como una forma de buscar controlar la migración. Lo hemos visto en diversas imágenes muy dolorosas frente a familias, colectivos, personas que buscan caminar por el territorio y que se enfrentan al uso de la fuerza como primera reacción del Estado mexicano. Y hemos visto que además esto se agravó a partir de las caravanas de personas migrantes, que no ha sido otra cosa que la organización propia que los migrantes han tenido que llevar a cabo para enfrentar las múltiples retos que tiene caminar por un país como México, y organizándose generaron estas caravanas para transitar el país que recibieron esta reacción de parte del gobierno mexicano, pero en gran medida presionado por el gobierno de Estados Unidos, que le ha pues sí, que le ha obligado, orillado a tomar estas decisiones. Entonces, este es el contexto que vemos que enfrentan las personas migrantes, y eso, bueno, se suma una serie de violaciones a los derechos humanos asociado con las dificultades que tienen para regularizarse, para acceder a documentación, para poder tener condiciones estables en el país o de tránsito en el país, todo lo que eso implica en el acceso a diferentes derechos que se ve limitado por la falta de documentación, y además pues todas las discriminaciones que se suman además a esta población, no solamente por las autoridades, sino por la propia población, y que sin duda además pues se va agravando en las diferentes características de la población migrante, ya sea de nuevo por su género, por su raza, por su condición étnica, etc. Entonces, este es el contexto que observamos que tiene la migración, y que actualmente pues sí es una de las principales preocupaciones que no solo desde el Centro PRO, sino sobre todo quienes están en territorio, en terreno, albergues, organizaciones que de forma muy valiente han denunciado esta situación y que han señalado pues la exigencia de que el Estado tome una política distinta. Lo ha llamado así también organismos internacionales como la ACNUR, como la Comisión Interamericana, como la ONU, que han referido su preocupación respecto a que se esté continuando con una estrategia que enfoque la militarización, que enfoque el uso de la fuerza, que enfoque la restricción frente a la población migrante, lejos de atender sus necesidades y de generar un esquema integral de atención y de protección a estas personas. Vaya respuesta nos has dado, y sí, de verdad que eso, el contexto, el entramado, todo lo que se conjuga y lo que se mueve ahí es tremendo. Bueno, creo que quizá esta pregunta que quería yo hacerte a continuación puede estar ya resuelta, sobre todo con lo que ya nos has dicho, pero no sé si quisieras mencionar algo más, si es que lo consideras necesario, desde tu punto de vista, desde el marco jurídico,
¿Podrías decirnos quizá si hay más o cuáles son los derechos humanos más violados a las mujeres migrantes? Sí, claro. Además bueno, del contexto que ya señalaba y las violaciones más relacionadas quizá con la restricción en el acceso a documentación y acceso a servicios, en particular lo que hemos documentado a través del informe Mujeres Migrantes en Prisión es una serie de violaciones a los derechos humanos de estas mujeres migrantes en el contexto de su detención y del proceso penal que se siguió en su contra. Y esto nos permitió señalar una serie de violaciones que son comunes a violaciones que hemos documentado en otros casos en donde el sistema de justicia penal ha generado condiciones de criminalización y de acusación a personas inocentes, pero pues que obviamente generaron un entorno todavía más adverso para estas mujeres. Y dentro de estos derechos, señalaría aquellos que tienen que ver con la libertad personal, en donde observamos la detención arbitraria de las mujeres, en un contexto en donde no había flagrancia, no se les detuvo cometiendo un delito, muchas veces con órdenes de aprehensión engañosas, donde no se les informó el motivo de la detención, no se les informó la razón por la que estaban siendo detenidas. Muchas de estas mujeres, al menos dos, ni siquiera hablaban bien español y no se les buscó hacer entender cuáles eran las causas, las razones y los motivos por los que estaban siendo detenidas. Y eso generó pues bueno una serie de violaciones que se mantuvo durante todo el proceso. Hubo una ausencia de inmediata puesta a disposición de las mujeres ante el Ministerio Público, y esto lo hemos visto también recurrentemente cuando son detenidas por policías, la mayoría de ellas por policías en contextos en donde también estaban presentes integrantes del Instituto Nacional de Migración, lo cual nos habla de esta participación conjunta en donde pues las autoridades tienen una responsabilidad compartida, y en vez de ser puestas inmediatamente a exposición del Ministerio Público para el inicio de un proceso penal, pues muchas veces eran llevadas a otros lugares en donde incluso fueron muchas de ellas torturadas, y donde se les constantemente hizo señalamientos eh, relacionando su detención como una forma de castigo, incluso por su presencia en el país, y una forma de castigo por ser migrantes. Eso lo veíamos mucho en las historias que ellas nos contaban de lo que les decían los policías, como ya las detuvimos por estar acá, eso les pasa por salir de sus países, y vemos claramente cómo estos cuerpos de seguridad que suelen cometer estas detenciones arbitrarias hacen uso de su poder y su arbitrariedad, y con ello hacen aplicación de una serie pues de estigmas y de discriminaciones por su nacionalidad y por su ser mujer que vimos presentes en estos casos. También a muchas de ellas las exhibieron en medios de comunicación, violando su derecho a la presunción de inocencia, señalando que estaban acabando con las redes de trata por detener a estas personas. Y con ello no obviamos el señalar que efectivamente hay un problema sumamente grave y complejo de trata en el país, y en Tapachula es un lugar particular para ello. Pero lo que sí señalamos es como, en vez de atender de raíz estas problemáticas, investigar adecuadamente y sancionar a quienes eran efectivamente generadores de redes de trata, lo que se hace es detener a cualquier persona, y en ello obviamente las mujeres migrantes con mayor razón, al considerar que menos defensa iba a tener. Por otro lado, en las violaciones al debido proceso, que son estas garantías que toda persona tiene que tener para asegurar que el proceso que se le sigue en su contra sea adecuado, sea justo, sea bajo procedimientos idóneos que aseguren en todo caso su responsabilidad, pues no se cumplieron en este caso. Es sumamente importante señalar, por ejemplo, la falta de asistencia consular, que es una de las garantías que deben de tener las personas migrantes, de manera que puedan defenderse efectivamente, no solamente a través de traductores, sino también de entender el contexto de acusación que se les está, que están enfrentando, y ello no lo vimos en ninguno de los procesos. Falta de defensa adecuada, que es otro de los derechos principales que tienen las personas que son sujetas a procesos penales, a contar con un intérprete en el caso que ya refería de una de las mujeres que ni siquiera hablaba bien español, y el uso de
pruebas ilícitas en su contra. Eso lo pudimos observar en todos los casos, como la mayoría de las pruebas que existían eran o sus propias confesiones obtenidas bajo tortura, o las declaraciones que obtuvieron los agentes de otras personas también bajo tortura, muchas incluso de familiares que acusaban a las mujeres como uno de los elementos que había en su contra. Y eso, bueno, además evidenció cómo el derecho a la integridad personal está totalmente vulnerado a través de tratos degradantes, e incluso casos de tortura sexual, a algunas de ellas, que es esta manifestación de la tortura con una finalidad específica que está atravesada por el género. Y a todo eso también se le suman, bueno, las violaciones relacionadas con las condiciones penitenciarias inadecuadas, que es otra de las realidades que vemos en el país, en donde también estuvieron sujetas nuevamente, no solamente a estar lejos de sus familias, a no poder comunicarse con sus familias que estaban en sus países de origen, o con sus hijas, hijos, que ellas eran proveedoras de estas familias y a las que tuvieron que abandonar. Entonces eso no solamente reflejó estas violaciones, sino que nuevamente se vieron sujetas a discriminación dentro de los centros penitenciarios. Y bueno, el derecho a la familia, que sin duda también estuvo afectado por esta separación que vivieron de manera forzada de sus familias, a estar sujetas al derecho, al proceso penal. Bueno, estas son las violaciones específicamente relacionadas con estas 6 mujeres que pudimos documentar frente al sistema penal, a las que, bueno, como ya decía, se suman todas las violaciones mucho más estructurales, que tienen que ver con la posibilidad de tener una condición de vida digna en el territorio, e incluso a ser sujetas, en su caso, a protección internacional debido a las razones por las que salieron de su país. Muchísimas gracias nuevamente, Sofía, por tu respuesta. De verdad que, pues eso, la experiencia que tienes y pues cómo nos enseña realmente mucho más esta problemática, ¿no? Y toda esta violación de derechos que a veces pensamos que, pues que no son de tal magnitud como nos las acabas de presentar. Y no quisiera ya abusar de tu tiempo. No sé si podrías decirnos algo, pues relativo ahorita a toda esta migración humana, a toda la movilidad humana en el mundo y en nuestro contexto, sobre todo si quieres. ¿Cómo se ha visto afectada? ¿Cómo crees tú o qué sabes tú de cómo se ha visto afectada o qué repercusiones ha tenido debido a la pandemia, ¿no? Porque pues también, lógicamente, esto ha tocado a todos lados. Entonces, si quisieras decirnos algo, Sofía, muchas gracias. Sí, claro que sí. Yo creo que la pandemia, como en muchos otros casos, apareció para mostrarnos no solamente que todas y todos estamos en una situación de vulnerabilidad, que requiere además acciones pues integrales para proteger la salud de todas y todas las personas, sino que además nos mostró de forma muy clara la desigualdad y cómo estas condiciones tienen un impacto adverso en la forma en la que afecta e impacta la pandemia, y sobre todo las condiciones para hacerle frente. Y sin duda la población migrante es una de las que mayormente han enfrentado la pandemia en condiciones complejas, y que incluso ha generado que organismos internacionales como la ONU emitiera ciertas directrices relacionadas a la relevancia de atender a la población migrante dentro de las diferentes políticas en materia de salud que han implementado los diferentes estados. Sobre todo, además, pues considerando las condiciones en las que viajan y en las condiciones en las que están muchas veces en los albergues, en las estaciones migratorias, y cómo ello les pone en una situación mucho más compleja para enfrentar la pandemia. Entonces, sin duda, ello nos ha mostrado pues sí, la necesidad de voltear a ver de forma diferenciada a la población migrante, de incorporarla a los diferentes esquemas de atención, incluso ahora de vacunación, y ha sido algo pues que de forma recurrente han señalado los diferentes organismos internacionales, y que incluso en su momento hubo una fuerte exigencia para que las personas migrantes no estuvieran en estaciones migratorias,
durante la pandemia, por ser un contexto pues, que podía detonar el contagio de estas personas, y eso generó que en su momento pues, se tomaran algunas medidas al respecto, y que tendría que seguir siendo lo que nos impulse a generar mejores condiciones de acceso a los servicios básicos de salud que estas personas generalmente no tienen forma de acceder, incluso por el miedo de acercarse muchas veces a las diferentes instituciones, porque ello podría implicar su deportación a sus países de origen. Creo que la pandemia nos ha obligado a voltear a ver como toda política, no solamente de seguridad, sino de atención, de derechos, tiene que voltear a ver a las personas migrantes como un sujeto que debería de estar pues de forma central siendo atendida, y que esperemos que nos ayude a seguir viendo cómo estas personas pues requieren al menos voltearles a ver con dignidad y con solidaridad por pues su deseo de sobrevivir, de estar, de atravesar el país, y que esperemos que la humanidad se haga más presente en la atención que se les dé. Sofía, en verdad no tengo palabras para agradecerte pues, tu tiempo, tu testimonio, tu experiencia que acabas de compartir con nosotras. Va a ser riquísimo por decirlo así, material o esta entrevista que vamos a subir a esta gaceta. Como te decía yo al principio, te la mandaré con mucho gusto, aunque tú dominas el tema, pero para que la tengas y pues esto queda una invitación abierta a seguir conversando. Seguro tienes mucho más que comentarnos, que enseñarnos, y pues que nosotras queremos también enseñar y concientizar y visibilizar, precisamente para que pues volteemos a ver, ¿verdad?, a estas hermanas, a estos hermanos que tienen que moverse, que no les queda otra, que tienen que salir de su lugar de origen para buscar oportunidades, mirarlos como seres humanos, como verdaderas personas. Y bueno, en este complejo contexto y todo lo que implica, pero pues poner granito de arena, y más que un granote de arena, como lo hace el Centro Pro, Sofía. Muchísimas gracias nuevamente, te agradezco mucho y hasta pronto. Espero que sigamos en contacto y en comunicación. Seguro que sí, Marisa, de verdad que fue un gusto, y queda de este lado abierto el canal para continuar conversando, y gracias a ustedes además por poner estos temas a discusión. Les agradecemos mucho el espacio y la invitación, y por acá seguimos. Seguimos. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día.